Bien, estamos terminando ya formalmente lo que son la materia del ramo, así que voy a tomar esta clase para hacer una rápida revisión, perspectiva hacia atrás, digamos, de lo que hemos estado comentando durante todo este semestre. Hablamos de lenguaje, de computación, hablamos de lenguaje regular, el lenguaje de contexto libre, y de ahí saltamos a temas de computabilidad y de complejidad, que son en el fondo las tres grandes patas, digamos, de este curso. Lenguaje. Lo que hicimos fue inicialmente definir qué es lo que entendíamos por lenguaje y planteamos nuestro interés principal, que es describir lenguajes y muy particularmente lenguajes infinitos. Los lenguajes finitos son bastante aburridos, en el fondo es cosa de una lista de las palabras que los componen, ¿cierto? Mediante alguna descripción finita, simple y ojalá compacta. Pero obviamente uno tiene de alguna manera en mente también el hecho de que cualquier descripción simple de un lenguaje va a tener límites y por lo tanto uno de los temas que nos preocupaba también era precisamente explorar más o menos dónde estaban esos límites, qué clase de cosas esa descripción particular del lenguaje no era capaz de hacer. Definimos para comenzar a aterrizar las cosas en términos más concretos, formales, operaciones entre palabras y operaciones entre lenguajes. Partimos con una operación muy simple, que es la operación de concatenación de entre palabras, que simplemente escribir una palabra a continuación de la otra, y extendimos esa operación al lenguaje en la forma más o menos natural, por la vía de decir la concatenación de dos lenguajes, simplemente la colección de las concatenaciones de las palabras que los componen. Y a eso agregamos la operación de unión, de alternancia, la barra vertical, y la operación de asterisco, estrella de Kleene. Habíamos visto que los lenguajes son conjuntos y por lo tanto en el fondo son aplicables todas las operaciones entre conjuntos, pero también vimos en el fondo, después de darnos un par de vueltas en el aire, que con este conjunto bastante mínimo de operaciones podemos expresar todas las cosas que se pueden expresar con las operaciones tradicionales de conjunto, y por eso al final nos quedamos con estas, que además tienen un par de otras propiedades útiles, digamos, a la hora de armar cosas. Usando esas cosas, construimos lo que llamamos expresiones regulares, y allí apareció también una cosa un tanto, tal vez un tanto novedosa o poco conocida, digamos, el hecho de definir en paralelo la expresión regular y el lenguaje al que hace referencia. Autómatas finitos introdujimos como una vía alternativa de ver las cosas la idea de autómata, que podemos verlo como un computador extremadamente rudimentario, muy simple, con operaciones muy sencillas, precisamente pensando en lo que habíamos planteado nosotros como idea central de esta cosa, es tener descripciones muy simples, transparentes, de qué es lo que estamos haciendo. Precisamente porque finalmente, como llegamos a verlo, nos interesa explorar cuáles son los límites que se pueden, los límites a los que se ven sometida la idea de computación. Y para eso, obviamente,
importante contar con algún modelo que sea lo suficientemente sencillo como para que podamos construir demostraciones que podamos entender, digamos, que podamos construir realmente con esa clase de cosas. En particular, cuando estábamos en esto, definimos la idea de autómatas finitos deterministas, los DFA, y no deterministas, los NFA. El no determinismo como tal resultó ser un concepto central en este ramo, que es tanto difícil de aprender. En el fondo, la idea de no determinismo, en gran medida por la vía de los poderes adivinatorios de nuestros autómatas no deterministas, nos permite especificar qué es lo que queremos hacer y no tener que decir en detalle cómo hacerlo. En autómatas finitos, usar el no determinismo simplifica enormemente una serie de cosas. Por ejemplo, la construcción de Thomson de un NFA a partir de una expresión regular usa el no determinismo de forma muy central, ¿sí? Para muchas tareas, digamos, si a uno le dicen construye un autómata finito que haga tal o cual cosa, construir un NFA es mucho más simple que construir un DFA, porque tenemos más libertad de hacer cosas, precisamente. Podemos decir, mira, tiene que hacer esto, después aquello, después lo más allá, y no preocuparnos mayormente entre las posibles interacciones entre las distintas tareas. Más adelante, el no determinismo es una pieza central en el problema de hallar o demostrar que no hay algoritmos suficientes para grandes problemas, grandes clases de problemas que son bastante naturales. La famosa incógnita si P es igual a NP. Ahí parece se me chispoteó un backslash. La relación entre los lenguajes, una de las cosas que nos interesaba, y estamos hablando de un ramo de teoría, y por lo tanto resulta interesante explorar cuáles son las relaciones entre las distintas cosas que estamos discutiendo. Llegamos a demostrar que los lenguajes que son aceptados por NFA y DFA y los lenguajes descritos por expresiones regulares son el mismo conjunto de lenguaje, ¿sí? Lo cual a primera vista es bastante sorprendente. Expresiones regulares y autómatas finitos son dos maneras muy distintas de enfrentar el problema, y intuitivamente el darle la posibilidad al autómata de adivinar cuál es el paso correcto, que en el fondo es una manera de ver qué significa el no determinismo, debiera intuitivamente agregarle capacidades que el determinista no tiene, ¿sí? Pero resulta que en el caso de los autómatas finitos eso no es así. Vimos algunas propiedades de los lenguajes regulares. Esas propiedades son particularmente, discutirlas tiene en el fondo dos utilidades prácticas. Uno, usar las propiedades en muchos casos permite construir lenguajes regulares en forma más sencilla que darse el trabajo a construir el autómata finito, la expresión regular del caso. Nos da más herramientas de construcción, ¿sí? Por el otro lado, esas propiedades también muestran cómo, hasta dónde podemos extender, digamos, nuestros límites. Una de las cosas que hicimos acá, que es una cosa que se repite en varias de las cosas que hicimos después,
Como decíamos, nos interesa explorar cuáles son los límites de nuestro formalismo, en este caso de los autómatas finitos o las expresiones regulares, que acabamos de decir que son equivalentes. Y para ello buscamos, en el fondo, maneras de construir o demostrar que ciertos lenguajes no son, en este caso, regulares. Y nuestra herramienta principal para eso es el lema de bombeo para lenguajes regulares. Es la herramienta más simple de usar, en el fondo, no es la mejor herramienta. Una manera concreta de dar una condición que un lenguaje tiene que cumplir, que un lenguaje cumple sí y solo sí, es regular, el teorema de Magel-Nerode. Ese teorema es interesante desde el punto de vista de dar un sí y solo sí. Claro que las condiciones que da son bastante poco prácticas de utilizar para hacer esta demostración. En general, es mucho más fácil hacer una demostración usando el lema de bombeo o demostrar que se viola alguna de las propiedades de clausura, ¿sí? Pero el punto importante en realidad del teorema del Magel-Nerode no es tanto esa condición en sí, sino que el hecho de que de la misma demostración del teorema resulta que tiene que existir, o sea, existe, eso en realidad no hay mucho que discutir al respecto, pero el punto es que nos da una manera razonablemente eficiente de hallar el DFA con el mínimo número de estados que acepta el lenguaje que tenemos dado como un DFA, por ejemplo. Lo cual es bastante interesante. Obviamente no se puede plantear exactamente la misma pregunta con respecto a el NFA mínimo, que acepta el mismo lenguaje, pero ahí no tenemos nada parecido a ese teorema y el problema es muchísimo más difícil. Bien, todo esto son bonitas elucubraciones teóricas donde se usan realmente esta clase de cosas. Primeramente, notaciones inspiradas por expresiones regulares. Generalmente le llaman regex, o algunos le llaman expresiones regulares o cosas así, pero en rigor no son expresiones regulares. Se usan ampliamente para expresar patrones de búsqueda en cosas tales como editores de texto, patrones de búsqueda y reemplazo, en el fondo, patrones de editores de texto, en las planillas de cálculo. O sea, si ustedes se meten en, por ejemplo, en Excel y dicen que quieren hacer una búsqueda de reemplazo, les ofrece búsqueda y reemplazo con patrones, ¿sí? Lo mismo si usan un editor como un procesador de palabras como es Office, ¿sí? O sea, Office, perdón, Word. Y hay, particularmente en el ámbito de Unix, hay una serie de grandes de herramientas que utilizan expresiones regulares o patrones expresados como regex para hacer toda clase de tareas, ¿sí? Hay bibliotecas estándar en Unix, en Linux, de expresiones regulares. POSIX, en el fondo, el estándar de sistemas operativos tipo Unix, especifica expresiones regulares, o sea, lo que llaman expresiones regulares, ¿sí? Lenguajes como Python, como Java, también C, obviamente permiten utilizar patrones de búsqueda, pero también hay lenguajes de programación completos, como el caso de Perl, los descendientes más o menos
bastardo de eso es el lenguaje PHP. Son lenguajes que están orientados precisamente a manipular texto, y en el caso de Perl, las expresiones regulares son un concepto, o los regex en realidad son un concepto central. Programar con eso es bastante distinto de programar, digamos, con una forma normal, llamémoslo así, con números. Otra tarea bastante común es la idea de, por ejemplo, si ustedes construyen un compilador o si tienen algún programa que toma como entrada algún texto relativamente complejo, rápidamente se van a encontrar con la situación de que hay que reconocer ciertas características de los datos de entrada. O sea, queremos reconocer que acá hay un número, queremos reconocer que acá este número está escrito, qué sé yo, en decimal o en hexadecimal. Nos interesa reconocer ciertas palabras que aparecen, ciertos comandos en nuestros datos de entrada. Esas tareas son comunes en compiladores, en intérpretes como puede ser Python, y también en programas que tengan que procesar datos de entrada relativamente más complejos. Y por lo tanto, esa clase de cosas que en general para los lenguajes típicos que uno se encuentra, esa clase de cosas de decir, oiga, esto es una palabra observada, esto es un identificador, esto de acá es un comentario, toda esa clase de cosas se pueden expresar de forma razonablemente simple mediante lenguajes regulares. Bien, el problema que habíamos visto con el lema bombeo es que hay lenguajes, incluso lenguajes bastante sencillos, que se ven básicamente triviales, que un autómata finito o una expresión regular simplemente no pueden representar. Y como el paso siguiente para tener una descripción compacta y precisa de lenguajes más completos, más complejos, inventamos el concepto de gramática. Y las gramáticas, a su vez, se clasifican junto con los lenguajes que generan en la jerarquía de Chomsky, ¿sí? Donde tenemos gramáticas y lenguaje tipo 0, 1, 2 y 3. De particular interés, porque son tan simples, son gramáticas y lenguajes de contexto libre, o sea, gramática de tipo 2, según el amigo Chomsky. Tienen la gracia de que, por un lado, son suficientemente simples como para poder procesarse en forma razonablemente eficiente en el computador, mediante programas más o menos entendibles, digámoslo así. Mientras son suficientemente o cerca de suficientemente expresivas para representar, por ejemplo, en forma rudimentaria al menos, un lenguaje como puede ser el castellano, el inglés, y en realidad ahí está su principal uso, lenguajes artificiales como pueden ser los lenguajes de programación como C o Java, ¿sí?
La introducción precisamente de la idea de lenguajes de contexto libre, de gramáticas, para describir lenguaje de programación hacia la segunda mitad de los años 50 del siglo pasado, significó una revolución realmente espectacular en todo lo que es lenguaje de programación y los lenguajes de programación que nosotros usamos hoy en forma casi eh, sin, eh, sin ninguna excepción, están descritos en forma al menos gruesa mediante gramática de contexto libre. Y por lo tanto, el estudiar un poco más gramática de contexto libre, cómo funcionan y más o menos cómo se pueden procesar, resulta un tema de interés para todo, porque son de alguna manera están metidos, digamos, son parte central de una de nuestras herramientas principales, los lenguajes de programación. En la gramática y lenguaje de contexto libre definimos la idea de árbol de derivación como una forma compacta de resumir conjuntos de derivaciones que nosotros conceptualmente consideraríamos como la misma cosa, ¿sí? Muchas aplicaciones, particularmente aplicaciones tales como lenguaje de programación, asocian un cierto significado a la estructura del árbol. Por lo que en gramática que hay palabras que dan dos o más árboles de derivación para alguna palabra, son un problema, ¿sí? No son deseables. Bien, ese por un lado, por el lado de una descripción, digamos, para consumo humano, de qué es lo que significa de cómo construir ese lenguaje. Por el otro lado, la otra rama del cuento, vimos que los autómatas finitos se veían limitados por el hecho de que la memoria que tienen de lo que han visto se restringe a el estado en que están. Solamente el estado dice, esto es lo que se ha visto hasta el momento. Y por lo tanto, como el conjunto de estados es finito, la cantidad de información que pueden, que pueden representar acerca de lo que se ha visto es finita, y ciertas construcciones, como por ejemplo conjuntos de paréntesis anidados, en los cuales en principio no hay límite, nadie prohíbe que haya 1000 paréntesis metidos uno dentro de otro, nos quedamos cortos, que es precisamente lo que nos demostró el lema de bombeo. Si queremos lograr autómatas que tienen capacidades más grandes, que pueden procesar, reconocer conjuntos de lenguajes más ricos, vamos a tener que darle alguna clase de memoria. Obviamente, como les añadimos memoria, podemos hacerlo de varias maneras, pero resulta que la manera correcta, entre comillas, de agregarle memoria es agregarle memoria en forma de una pila, dando lugar a los autómatas de pila. Y esas cosas les llamamos PDA, Push Down Automaton. Para un PDA hay dos maneras naturales de decir que acepta un lenguaje, o sea, acepta una palabra. Podemos decir que acepta la palabra ya sea porque, como es tradicional con los DFA, por ejemplo, los NFA, llega a un estado final, o la otra manera es simplemente olvidarse del estado y fijarse de qué es lo que pasa con la pila. Si al final de la palabra, después de consumir la palabra completa, el autómata puede terminar con la pila vacía, decimos que acepta, ¿sí? Y tenemos esas dos maneras de aceptar entonces. Y
la cosa central, nuevamente, que demostramos para esto es que los lenguajes que se aceptan por estado final o por pila vacía, por un PDA, y los lenguajes generados por gramática de contexto libre son el mismo conjunto de lenguajes. O sea, nuevamente tenemos maneras bien distintas de representar lenguajes y resulta que esas tres maneras bien distintas de hacer las cosas son equivalentes. Sí, nos encontramos acá con el fenómeno que en realidad nosotros esperábamos, el hecho de que hay lenguajes que son aceptados por PDA no deterministas que ningún PDA determinista puede aceptar. Lo cual, desde un punto de vista, es reconfortante porque nos confirma que nuestra intuición de que dar la capacidad de adivinar el paso correcto sí agrega capacidades al modelo. Por el otro lado, es molesto porque esto significa que tendríamos que recurrir a no determinismo en algunas situaciones. Afortunadamente, para efectos de aplicaciones prácticas, en las aplicaciones prácticas, las clases de lenguajes que resultan naturalmente son lenguajes que son aceptados por PDA deterministas, precisamente porque si es que el ser humano tiene que estar adivinando qué es lo que está leyendo para poder después confirmar que realmente eso es lo que tenía, y si no volver atrás y decir, ups, parece que entendí mal esto, tengo que leer esto con otros ojos. Esa clase de situaciones definitivamente, por ejemplo, en un lenguaje de programación, son muy incómodas. Precisamente porque en el lenguaje de programación lo que buscamos es, ojalá, expresar nuestras maneras de forma unívoca y clara y simple. Los lenguajes naturales, o sea, lenguajes como puede ser el castellano o el inglés, hay algunas oraciones que, dependiendo de cómo quiera uno leerlas, tienen estructura y significado completamente distintos, o sea, son ambiguas. Y esa clase de cosas, en el fondo, no podemos procesarlas tampoco con la clase de gramáticas que nosotros tenemos. O sea, no van a ser posible procesarlas tampoco mediante autómatas deterministas, ¿sí? Simplemente porque, como no hay un único resultado posible, tenemos que estar en la posibilidad de retornar las dos posibilidades alternativas. Propiedades, vimos algunas maneras de simplificar gramática de contexto libre. En realidad, en la práctica, esas técnicas de simplificación más bien son técnicas de verificar de que no está metiendo las patas y está definiendo cosas que nunca usa, digamos. Y eso nos da lugar a la forma normal de Chomsky. La forma normal de Chomsky es una de muchas formas normales que hay de gramáticas, y la utilidad que tiene al restringir en forma muy sustancial los formatos, la forma de las posibles producciones, hace que, si uno quiere hacer demostraciones sobre qué es lo que ocurre con alguna cosa, resulta como partir con alguna forma normal que restringe la forma de las producciones, de manera que uno pueda arreglárselas con demostrar que sea lo que queremos hacer, funciona con esos pocos tipos de producciones, no tenga que preocuparse del literalmente universo infinito de posibles producciones que pueda aparecer en una gramática, ¿sí? La forma normal de Chomsky es lejos la más importante y fue la única que realmente nosotros discutimos en algún detalle en clase, pero hay otras más.
Demostramos también algunas propiedades de clausura que de alguna manera son paralelas a las propiedades de clausura que demostramos para lenguajes regulares. Y el uso que tienen es básicamente el mismo, o sea, por un lado, poder describir en forma más simple lenguajes de contexto libre, y por el otro lado, dan lugar a también un lema de bombeo, o sea, perdón, a poder demostrar que ciertos lenguajes no son regulares, perdón, no son de contexto libre por la vía de llegar a una contradicción con alguna de las propiedades de clausura. También hay un lema bombeo bastante más complejo, eso sí, para lenguajes de contexto libre que para lenguaje regular. Con lo cual era de esperarse también, obviamente, encontramos que hay un límite, perdón, a lo que puede hacer un autómata de pila, o que es lo que se puede expresar mediante lenguajes de contexto libre en este caso. Las aplicaciones ya las habíamos comentado, las gramáticas de lenguajes naturales son casi de contexto libre. Recuerden lo que les comentaron a ustedes en básica cuando les hablaban de la gramática del castellano. Lo que ahí les estaban describiendo en el fondo, ustedes lo reconocerán como una gramática de contexto libre. Lo que sí que la señorita, en el caso mío, hablaba de una serie de restricciones que están de alguna manera fuera de la gramática, o sea, las restricciones de número y género, ¿sí? Que es donde el lenguaje natural comienza a escaparse, digamos, de lo que son gramáticas de contexto libre. Vimos que las gramáticas de contexto libre sirven para describir parcialmente la sintaxis del lenguaje de programación. Y eso. Lo otro, más cercano a lo que probablemente ustedes estén haciendo después cuando estén trabajando como ingenieros, desarrollando software o supervisando el desarrollo de software, es lidiar con formatos de datos. Y un formato o una colección de formatos, más bien, posiblemente habría que decir, popular hoy día, es XML. XML es una manera últimamente extremadamente popular para describir formatos flexibles de datos de todo tipo. Podemos utilizar, y la idea de XML precisamente, y de SGML, de donde proviene XML, es precisamente poder representar datos en forma estructurada sin tener que presuponer alguna estructura rígida fija. Si ustedes se ponen a escarbar un poco, cosa que hicimos en clase, resulta que SGML y XML y esa clase de cosas, en el fondo son un formalismo basado en gramáticas de contexto libre para describir los datos. ¿Sí? Bien, con eso cerramos nuestra primera mitad del curso, digamos, de hablar de algunas tecnologías, alguna teoría que hay detrás de algunas de las tecnologías comunes en informática que tienen que ver con lenguajes. Vimos que los autómatas finitos y los autómatas de pila tienen limitaciones y saltamos ahora, básicamente saltándonos la jerarquía de Chomsky, saltamos directamente al nivel 0. Queremos explorar qué es lo máximo que se puede lograr con computación. Y para ello, siguiendo nuestra idea guía de definir un modelo simple y transparente que nos permita saber que dentro de lo que estamos haciendo y que
no nos estén pasando de gato por liebre y estén metiendo operaciones mágicas que son imposibles de llevar a cabo en la práctica. Entre medio, definimos el modelo de máquina de Turing, con la idea que resuma en forma lo más rudimentaria, simple y por lo tanto susceptible de efectuar demostraciones posibles, la idea de computación, partiendo de la idea de una persona con mucho papel, lápiz, goma y un librito de instrucciones que le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer para que no estemos confiando en que la persona haga operaciones que en realidad son imposibles, sino que simplemente tenga que seguir al pie de la letra un librito de instrucciones. Esa idea reducida a su mínimo es la máquina de Turing. Vimos, aunque no lo discutimos en realidad en gran detalle, algunos que existen hubo varios intentos adicionales de definir adicionales, paralelos, previos incluso, de definir en forma precisa qué es lo que se entiende por computación, qué es un algoritmo. La idea, y esto fue un tema importante en el primer tercio, primera mitad del siglo pasado, la idea era tratar de, la ambiciosa idea que había detrás de todo este cuento era tratar de reducir todo lo que era matemática a algún algoritmo, ¿sí? De manera que uno pudiera decir, aquí tiene esto, demuéstreme si esto es cierto o es falso. Bueno, y eso forzó entonces precisamente a tratar de capturar en forma precisa qué es lo que significa algoritmo, qué es lo que significa un procedimiento bien definido, qué es computación, como la llamamos hoy día nosotros. En esa época el concepto como tal no existía. Y como siendo este un problema importante que está siendo estudiado desde muchos ángulos por un gran número de matemáticos, muchos de ellos enfrentaron este problema desde ángulos completamente distintos. Como vimos, el amigo Turing, mediante la idea de un viejito con lápiz y papel y un librito de instrucciones. Otra gente enfrentó el tema por la vía de considerar la definición de colecciones de funciones que se llaman unas a otras. Y así, hubo varias maneras alternativas de definir qué es lo que se entendía por computación. Y algunos resultados, digamos, precisamente por ahí por los años 40, 30 y tantos, 40, fueron precisamente que todos esos distintos modelos bastante disímiles resultaron ser equivalentes en el sentido de que lo que podía hacer uno de esos modelos podía hacerlo cualquiera de los demás. Y eso llevó entonces a la tesis de Church, que en el fondo asevera que computación es máquinas de Turing, o cualquiera de los otros formalismos que usted estime conveniente. Para nosotros vamos a usar máquinas de Turing como nuestro caballito de batalla. Vimos que las máquinas de Turing varios modelos extendidos, varias extensiones que se pueden hacer. Por ejemplo, agregarle varias cintas, múltiples pistas. Una extensión entretenida es considerar máquina de Turing que en vez de trabajar sobre una cinta, trabajan en realidad sobre llamémosle un
papel cuadriculado, infinito, ¿sí? Una hoja de cuadernillo, pero infinita. Y toda esa clase de cosas es relativamente sencillo demostrar que son equivalentes. Lo cual es útil, por un lado, porque nos ayuda a convencernos de que realmente nuestra idea de computación no es tan limitada como parece a primera vista, primer punto, y porque a la hora de querer demostrar cosas es mucho más cómodo trabajar con una máquina de Turing de múltiples cintas, o posiblemente simplemente de múltiples pistas, que tener que estar lidiando con una cinta que sirve para todo. Con múltiples cintas o múltiples pistas podemos dedicar cintas a tareas distintas. O sea, tenemos una cinta de datos de entrada, una cinta de trabajo y así. Esbozamos, no lo hicimos en detalle. Si alguien se siente extremadamente aburrido, puede hacer trabajo con construirla. De cómo podría construirse una máquina de Turing universal, que dada alguna codificación particular de alguna máquina de Turing y sus datos de entrada, simula el funcionamiento de esa máquina de Turing sobre esos datos. ¿Sí? Esto nos indica, y en realidad este fue el primer atisbo de lo que nosotros tenemos como computadores hoy día, el hecho de que las máquinas de Turing son capaces de alguna manera procesarse ellas mismas, ¿sí? O procesar programas en general, no son necesariamente máquinas rígidas. Precisamente es la idea que lleva al computador que ustedes están usando hoy día. El computador, ustedes pueden correr en él programas distintos y según el programa que estén corriendo en el computador se transforma en un procesador de texto o en una calculadora o como lo están haciendo ahora, en una herramienta para aburrirse, escuchando que les den dando la lata sobre algún tema, o como un espacio de juegos, ¿sí? Otro de los temas interesantes acá es que volvimos a la situación agradable inicial de los autómatas finitos. Las máquinas de Turing deterministas y las no deterministas aceptan exactamente los mismos lenguajes nuevamente. Explorando los límites que cosa puede hacer una máquina de Turing, definimos el lenguaje que llamamos L sub D y demostramos que ese lenguaje no es aceptado por ninguna máquina de Turing, con lo cual queda patente el hecho de que también las máquinas de Turing y por lo tanto haciendo caso a Church, nuestra idea de computación tiene límites. Hay cosas que ningún algoritmo, ningún programa puede hacer. Ups, me asustó un pájaro que acaba de chocar con la ventana aquí. Pájaro tonto. Bueno. Bien, con eso tenemos un planteado, digamos, un nuevo terreno. Y entonces la pregunta ahora es, ¿qué podemos decir acerca de problemas que pueden o no resolverse mediante algoritmos? Para enfrentar ese tema, partimos definiendo la idea de qué es lo que es un problema. Un problema para nosotros no es más que un lenguaje. Y una instancia del problema es una palabra que puede o no pertenecer a ese lenguaje. Y la pregunta es, ¿esta palabra pertenece al lenguaje o no? Nótese que aquí estamos hablando exclusivamente de problemas de decisión, o sea, problemas no del tipo calcule la integral de bla, 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 sino que simplemente la pregunta es, qué sé yo, ¿se puede o no hacer tal o cual cosa? O el valor o el resultado de tal o cual cómputo es o no esto, ¿sí?
Para relacionar problemas entre sí, usamos la idea de reducción. La reducción en realidad es una idea muy simple, que es algo que hacemos todos los días sin siquiera pensar dos veces en ello. Si que nos plantean un problema, lo que hacemos para resolver un problema que no sabemos de buenas a primeras cómo resolverlo, lo llevamos a un ámbito distinto en el cual podemos utilizar algunas otras herramientas para que nos ayuden a resolver el problema. O sea, el caso típico, que ustedes lo conocieron ya en el colegio, que les decían que, qué sé yo, que Juanito iba al almacén y compraba 5 manzanas y cada manzana costaba tanta plata, qué sé yo, y le preguntan cuánta plata había gastado Juanito. Bueno, ahí tomábamos ese problema que estaba dado en términos de palabras, lo traducíamos en un problema de aritmética y teniendo cómo resolver el problema aritmético correspondiente, hacer la suma, la multiplicación y todo el cuento que estuviera involucrado en eso, obteníamos finalmente cuánto es lo que había gastado Juanito y cuánto le había quedado devuelto, ¿sí? Siempre estamos haciendo eso. Si nos enfrentamos a un problema, lo traducimos a un problema en algún otro ámbito que nos resulte más familiar o en el cual tengamos mejor herramientas para resolverlo. A eso se le llama una reducción del problema. O sea, una reducción del problema A al problema B significa tomar todas las instancias de A y traducirlas en instancias respectivas de B que tengan la misma respuesta, o respuestas en realidad relacionadas en general. Pero como aquí estamos hablando solamente de respuestas sí o no, problema de decisión, problemas que tienen instancias que tienen la misma respuesta. Si es que el problema A se reduce al problema B, eso se anota como A menor o igual B. Esto de menor o igual resulta un tanto incómodo conceptualmente, pensándolo en forma ingenua, porque uno dice, oye, tomé un problema que yo no tenía muy claro cómo resolverlo y lo llevé a un ámbito más familiar que para mí es más fácil. Entonces, ¿cómo pueden decir que el problema A, desde el que reduzco, es menor o igual que el problema B, que el problema que a mí me resulta más familiar? Bueno, el punto está precisamente en el hecho de que hay un mapa involucrado. O sea, si volvemos al problema de los Juanitos que van al almacén a comprar cosas, digamos, eso se traduce en ciertos tipos de problemas aritméticos, un conjunto bastante restringido de problemas aritméticos, ¿sí? No son todos, la aritmética es mucho más amplia que eso, y por eso el menor igual, ¿sí? La aritmética como un todo, si soy capaz de resolver todos los problemas aritméticos, estoy en condición de resolver el problema de cuánto vuelto le queda a Juanito, ¿sí? Computabilidad. Definimos lenguajes computables o decidibles, que son lenguajes que son aceptados por alguna máquina de Turing que siempre se detiene. Y nos dice acepto o rechazo, obviamente. Ojo, esto no quiere decir que esos lenguajes no puedan ser aceptados por máquinas de Turing que tal vez no se detengan nunca. Por ejemplo, pueden tomar su máquina de Turing preferida que siempre se detiene y que en vez de detenerse y rechazar, en ciertos casos se meta en alguna clase de ciclo infinito, ¿sí? Que de esa manera pueden, para todo lenguaje aceptado por una máquina de Turing que siempre se detienen, pueden construir máquinas de Turing que no siempre se detienen. Se detienen para aceptar, sí, eso sí, ¿sí? Con lo cual queda demostrado también directamente que los lenguajes computables son un subconjunto de los lenguajes computablemente numerables, que son aceptados por máquinas de Turing que
se detienen y aceptan si es que la palabra pertenece al lenguaje, o pueden no detenerse nunca si es que no aceptan la palabra. ¿Sí? Y eso se le llama computablemente enumerables. La, como se llama, la nomenclatura tradicional es recursivamente enumerable para esto, y los lenguajes computables también se llaman lenguajes recursivos, aunque esa manera de llamar las cosas está, se considera anticuada, digamos, y lentamente está empezando a ser reemplazada por lo que estamos diciendo nosotros acá. Claro, todo esto es muy bonito. La pregunta obviamente es si tales cosas existen, si que existen lenguajes que sean computablemente numerables y no computables, porque si no, ¿para qué complicarse la existencia definiendo esas cosas que simplemente no existen? Bueno, nos dimos el trabajo de mostrar lenguajes que son computablemente numerables, pero que no son decidibles. O sea, realmente esta distinción realmente es una distinción que hace sentido. ¿Sí? Y incluso llegamos a exhibir lenguajes que no son computablemente numerables. O sea, nuestro lenguaje L sub D, que hemos discutido antes, es precisamente un ejemplo de lenguaje que es ni siquiera computablemente numerable. Y vimos cuál era la relación entre la clasificación de un lenguaje y la clasificación de su complemento, y vimos que solo algunas de las combinaciones son posibles. Computabilidad de reducciones: si A se reduce a B y A no es decidible, necesariamente B no puede ser decidible, como más o menos fácil de ver. Al revés, si A se reduce a B y B no es no es computacionalmente enumerable, B no es computacionalmente enumerable, lo cual reitera nuestra idea de que el menor o igual significa el problema A es al menos tan difícil como el problema B. De la parte de gramáticas de contexto libre, habían quedado varios problemas que quedaron pendientes, que habíamos obtenido respuestas satisfactorias para el caso de los lenguajes regulares. Estas dos gramáticas generan el mismo lenguaje, por ejemplo. Es ambigua esta gramática, y así sucesivamente. Resulta que son problemas que no son decidibles. ¿Sí? Nuestro bastante restringido modelo de gramáticas de contexto libre, lenguaje de contexto libre, ya incluye problemas que nos llevan más allá de lo que se puede hacer concretamente. Respecto a la computabilidad, discutimos el teorema de Rice. El teorema de Rice es un resultado general que nos dice que si me dan una máquina de Turing y me preguntan, oiga, esta máquina, el lenguaje aceptado por esta máquina tiene esta propiedad particular, donde esa propiedad es una propiedad no trivial, o sea que hay lenguajes aceptados por máquinas de Turing que tienen esa propiedad y otros que no la tienen. Eso no es decidible. ¿Sí? Casos muy particulares se pueden resolver, digamos, pero el tema en general es imposible. O sea, perdón, ninguna propiedad no trivial del lenguaje aceptada por la máquina de Turing es decidible. Puedo construir máquinas de Turing tremendamente enredadas, digamos, que hacen cosas muy simples. Algoritmos eficientes.
para ya cerrar el tema de computabilidad y caer en lo que se llama complejidad. Computabilidad es qué se puede hacer en principio con un algoritmo si me da lo mismo los recursos que uso. O sea, no me interesa que use cantidades astronómicas de espacio o se demore en el cómputo más tiempo de lo que lleva funcionando nuestro universo. ¿Sí? Vimos que incluso si no ponemos ninguna clase de límite, que en el fondo era el tema de computabilidad, hay límites en lo que se puede hacer, ¿sí? Lo cual resulta un tanto sorprendente. El problema es que algún problema se pueda resolver al principio, no significa que sea práctico hacerlo. Entonces nos interesa en realidad, oiga, qué cosas podemos hacer en concreto en un plazo prudente, o sea, que eh, un, se demore tal vez un par de minutos y no que tengamos que esperar tal vez años a que termine nuestra computación. ¿Sí? Y ahí entramos entonces en el tema de qué pasa si es que ponemos límites a los recursos disponibles. Y en general, el recurso disponible más importante es el recurso tiempo. Y entramos entonces a discutir, dado este tiempo para resolver el problema, ¿qué podemos hacer? Resulta que los problemas de interés real son problemas obviamente de los cuales hay infinitas instancias, porque nuevamente si es que hay solamente un número finito de instancias, podemos imaginarnos que nos entregan una tabla con los resultados para todos los casos que hay y sería, y el cuento no tiene mucho chiste, y por lo tanto tiene sentido también considerar qué tanto nos demoramos en resolver el problema en función del tamaño de los datos de entrada. Es de esperar que si la instancia del problema es alguna clase de instancia chica, nos demoraremos menos que si queremos resolver alguna instancia grande, que es la manera natural de ver las cosas. Resulta que los distintos modelos de cómputo que se han desarrollado, que se han inventado, tesis de Church, recuerden, resulta que están relacionados entre sí en el sentido de que si tomo como idea de tiempo o alguna medida natural para el modelo de cómputo, por ejemplo, el caso de el modelo de cómputo máquina de Turing, es bastante natural considerar tiempo como el número de pasos que da la máquina. En el caso de un modelo de funciones que se llaman recursivamente unas a otras, es bastante natural asociar el tiempo con el número de llamadas recursivas. Si es que mi modelo de cómputo es instrucciones ejecutadas por el procesador de mi computador, es bastante natural pensar en número de instrucciones ejecutadas como una medida de tiempo. Resulta que en estos modelos todas esas medidas de tiempo están relacionadas entre sí por polinomios, o sea, qué sé yo, se puede simular el funcionamiento de una máquina de Turing de múltiples cintas en un tiempo que está acotado por el número de pasos al cuadrado de la máquina de Turing de múltiples cintas con una sola cinta y cosas así. Y el número de pasos de un procesador común y corriente, digamos, se puede simular mediante una máquina de Turing en número de instrucciones a la cuarta o cosas de esa clase. ¿Sí? Ese es un tema. El otro tema es que en muchos algoritmos nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, invocar a otro algoritmo para hacer parte de la pega. Cuando llamamos a una función, por ejemplo, en C,
lo que estamos haciendo es invocar a otro algoritmo. Y ese otro algoritmo lo estamos invocando un cierto número de veces dentro del procesamiento de nuestro algoritmo completo. En la medida que el algoritmo del caso lo estemos llamando un número de veces dado por un polinomio en el tamaño de los datos de entrada, y el algoritmo que está siendo llamado también se ejecuta en un tiempo acotado por un polinomio, el resultado total va a estar siendo acotado por un polinomio. O sea, en ese sentido, bueno, y ejecutar un algoritmo y después sobre el resultado ejecutar otro, digamos, también nos lleva a la situación de polinomios que se suman o que se aplican unos a otros, digamos, ¿sí? Por lo tanto, es bastante natural pensar en funciones, conjuntos de funciones, en el fondo, que son cerrados con respecto a la composición. Y precisamente un conjunto rico de funciones cerrado con respecto a la composición son los polinomios. Entonces, se definió en forma aparentemente arbitraria, digamos, que un algoritmo cuyo tiempo de ejecución está acotado por un polinomio en el tamaño de los datos de entrada se considera eficiente. Esto no es tan absurdo porque si ustedes se fijan en los algoritmos que uno usa normalmente, qué sé yo, el algoritmo de ordenamiento, multiplicar matrices, qué sé yo, los algoritmos que ustedes vieron en estructura de datos, algoritmos de Dijkstra para encontrar caminos más cortos en un grafo, etc. Todos esos algoritmos que son algoritmos eficientes, que los usamos en la práctica diariamente, son algoritmos cuyos tiempos de ejecución están acotados por polinomios. Y cuando construimos programas más grandes, estamos componiendo varios de esos algoritmos, o sea, estamos llamando esos algoritmos para hacer ciertas subtareas del cuento. En ese sentido, fijarnos en algoritmos que se pueden ejecutar en un tiempo acotado por un polinomio en los datos de entrada, en el tamaño de los datos de entrada, nos da una colección amplia y razonablemente útil de algoritmos con los cuales trabajar. Si el tiempo de ejecución del algoritmo no está acotado por un polinomio, o sea, el tiempo de ejecución es, por ejemplo, 2 a la n, donde n es el tamaño de los datos de entrada, eso significa en la práctica que para n bastante pequeñitos nos vamos a encontrar con que no hay caso de resolver el problema, porque simplemente se va a demorar demasiado, ¿sí? Hablemos entonces de las clases P, NP y QNP. El problema A se dice que está en P, si es que hay un polinomio P, tal que A es aceptado por una máquina de Turing determinista, que a lo más da P de largo de sigma pasos mientras procesa sigma, ¿sí? Problema B se dice que está en NP, si es que hay un polinomio P, tal que B es aceptado por una máquina de Turing, no necesariamente determinista, que da lo más sigma pasos al aceptar sigma. Nótese que en el caso de la máquina de Turing no determinista, el número de pasos se entiende como el número de pasos en el camino más corto que lleva a aceptar. Pueden haber caminos que la máquina de Turing se da 1.000.000 de vueltas, repitiendo una y otra vez la misma tontera antes de finalmente aceptar. Eso no cuenta, cuenta el camino más corto. O sea, si nos vamos a poner a adivinar, pongámonos a adivinar en forma eficiente, ¿cierto? Se dice que un problema C está en CoNP si el problema complemento de C, o sea, es cierto que sigma no pertenece a C, está en NP.
El punto está que es claro que P es un subconjunto de NP. O sea, determinista es un subconjunto de no deterministas simplemente. Eso estamos diciendo, no hay ninguna novedad. Está claro también de que P está en la intersección entre NP y QNP. P está en NP, eso ya lo habíamos dicho, y está en QNP porque como es determinista el cuento, en algún momento se detiene y me dice sí o me dice no. No tiene la posibilidad de comenzar a darse vueltas si que la respuesta es no, ¿sí? Y por lo tanto podemos decidir decidir si una instancia pertenece al lenguaje o no pertenece al lenguaje. En el fondo hacer eso es equivalente. Por lo tanto también P es un subconjunto de QNP. Y siendo subconjunto los dos, obviamente es un subconjunto de la intersección. Resulta que hay un montón de evidencia que indica que P no es igual a NP. O sea que P es un subconjunto propio de NP. Que la idea de adivinar me permite hacer cosas en forma mucho más eficiente que tener que darme la lata de hacerlo en realidad. Vimos que, bueno, eso lo vamos a ver un poco más allá. Hay bastante evidencia de que NP no es igual a QNP. La mayor parte de la gente piensa que son diferentes, aunque realmente no se ha podido demostrar tampoco. Y también hay evidencia que hace creer que P no es lo mismo que simplemente NP intersectado con QNP. No enfurecedor o motivador, dependiendo de cómo andan de ánimo hoy día, es que no sabemos si estos dos tipos de problemas son iguales. O sea, no sabemos cuál de las de arriba son ciertas, ¿sí? Una reducción polinomial de un problema es en el fondo reducción, pero no restringimos a que el tiempo tiene que estar acotado por un polinomio. Y eso nos lleva a lo que habíamos dicho antes, y eso nos lleva al tema de problemas NP completos. Problemas NP completos son, dicho en simple, los problemas más difíciles que hay en NP. Se dice que un problema es NP duro si todos los problemas en NP se pueden reducir polinomialmente a él. Y es NP completo si, además de ser NP duro, está en NP. Para demostrar que algo es NP completo, tenemos que demostrar que está en NP, y eso lo hacemos vía un certificado, y demostrar que es NP duro, cosa que demostramos vía reducir algún problema NP completo a ese problema. Como todos los problemas en NP se pueden resolver a los problemas, algún problema NP completo cualquiera, indirectamente podemos reducirlo polinomialmente al problema correspondiente. Primero, un catálogo de posibles técnicas de dónde partir para demostrar que ciertos problemas son NP completo. Esto ya lo habíamos visto recién. Estamos en la hora, así que en el fondo vamos a quedar hasta acá. Lo que hicimos fue dar una visión bastante rápida a algunas áreas enormes, particularmente todo el área de complejidad es gigantesca. Hay literalmente miles de problemas que se sabe son NP completos. En ramos sucesivos, una de las cosas que van a enfrentar es distintas técnicas de enfrentar
problemas complejos, problemas que pueden ser incluso NP completos. ¿Qué podemos hacer al respecto de eso para obtener en la práctica soluciones? Simplemente decir el problema de este es NP completo y nos vamos, no es respuesta, queremos obtener algo al respecto. ¿Sí? Y con eso terminamos en realidad la materia de este curso. Nos quedan todavía las clases de la próxima semana que vamos a destinar a básicamente posiblemente ver algún tema particular extra o a responder dudas o consultas que puedan haber todavía sobre la materia antes de la prueba, que es el fin de semana próximo. Se me discutió. No sé si es que hay algún comentario. Si es que no hay más comentarios, en realidad estamos pasados de la hora. Sí, quedamos hasta acá. Gracias por este clase. Resumen nomás. Voy a subir esta versión que me acabo de dar cuenta también que tiene una pifia, digamos, al conjunto de presentaciones del ramo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Igual, que le vaya muy Chao, bien. chao.